Bien, jóvenes, buenas noches. Ahora estoy haciendo una clase en la noche, van a disculpar. Eh, Vamos a darle continuidad a esto, a pesar de que, bueno, hay algunos comentarios en el sentido de que las autoridades no quieren que se continúe con la virtualidad. Sin embargo, como se ve la figura en cuanto a la pandemia, el control, etcétera, y se ha extendido hasta el 31 o hasta el 30 de abril. Entonces, de alguna forma tenemos que continuar, ¿no? Entonces, yo le pido un esfuerzo. Creo que se está viendo el avance lo más claro posible, ¿no? En una forma de explicación, tanto la parte teórica, conceptual, como también, ¿no es cierto?, la parte práctica que la estoy demostrando en forma directa en las pantallas que se presentan acá. En ese sentido, vamos a continuar, por favor, con las aplicaciones de los módulos encadenados. Estamos ahí. Voy a hacer un último ejemplo de la primera parte. La primera parte corresponde a módulos encadenados, pero, ¿no es cierto?, con figuras, una combinación de figuras geométricas. Entonces, un ejemplo, algo distinto, pero que no sale fuera del marco de lo que estamos viendo o el objetivo que perseguimos en esta primera parte. Dice la aplicación, encontrar el área señalada con este visto bueno. Por favor, aquí está la figura, es un trapecio, ¿no es cierto? A este trapecio lo estoy adjuntando, ¿no es cierto? Llamaremos así una pequeña profundidad, o sea, un área, ¿no? En el cual que quiero que se vea. Entonces, esta figura de acá quiero saber cuánto corresponde. Nos dice, ¿no es cierto?, cómo se está acoplando esta figura al área del trapecio, o al trapecio en concreto. Entonces, tenemos todos los datos que son del trapecio. Quiere decir, se tienen los datos del trapecio como A, B y H. ¿Qué es A? Esta distancia. ¿Qué es B? Esta distancia de acá. ¿Qué es H? La altura, ¿no es cierto? Entonces, esos datos tenemos del trapecio, pero no tenemos datos de esta figura que se acopla o se adiciona, ¿no es cierto?, o se adjunta a esta figura. El rectángulo está simétricamente unido o adjunto, o sea, es simétrico esta figura que se une a esta otra figura principal que es el trapecio, ¿no? Entonces, eso de simetría quiere decir, por ejemplo, que este lado está unida, ¿no es cierto?, a la diagonal del trapecio, y este espacio de acá, o mejor dicho, esta distancia de acá, es un tercio de B. ¿Qué es B? Esta distancia. Y un tercio, quiere decir que una parte de 3 es esta distancia de acá. Lo que no conocemos es esto de acá, ¿no es cierto? Porque no hay el dato de esta diagonal, hablaremos así, en el trapecio. Por lo tanto, queremos encontrar esta área que en realidad es un rectángulo. El resultado es el área de un rectángulo. Solo que falta el dato de un lado, ¿no es cierto? Si tenemos un rectángulo, tiene lado por lado. Recordemos, aquí está la teoría que ya hemos visto, ¿no es cierto?, de cómo se llama a un procedimiento del área del rectángulo. Necesito lado 1 y lado 2 y este nos devuelve el área del rectángulo. Entonces, en esto tenemos este dato, este lado, podemos llamarlo lado 1, y este lado, la altura, por favor, aquí se ve en diagonal, pero se supone que es una altura que hay que encontrarlo, ¿no? Sería el lado 2, ¿no? Entonces, en realidad, solo estoy buscando el área de un rectángulo. El resultado es el área de un rectángulo, solo que falta el dato de un lado, el que se ve como diagonal, y este multiplicamos por el otro lado, que es un tercio de B, y tenemos el área del rectángulo, así como es. Esperemos que esté entendido en ese aspecto, y seguimos. La pregunta es, ¿cómo encontramos este lado de acá? ¿No es cierto? Porque no es un dato que tiene el trapecio. Entonces, recordando un poquito el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tiene el teorema? Muestra un triángulo, ¿no es cierto?, un triángulo rectángulo, en el cual tenemos, ¿no es cierto?, dos catetos, A, B y la hipotenusa, que es C. ¿Y cómo se encuentra cualquiera de los catetos o la hipotenusa? Aquí está. Esta es la fórmula para encontrar la hipotenusa, o sea, esta distancia de acá. ¿Sí? Pero tengo que tener el lado A y tengo que tener el lado B para encontrar C a través de esta fórmula que dice C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esa es la fórmula que necesitamos para encontrar, ¿no es cierto?, bajo los parámetros de A y B. Bueno, se supone, ¿y de dónde encontramos A, B? Por favor, analicemos. Este dato de acá, ¿no es cierto?, este sería el lado 1, podríamos llamarlo así, o el A del triángulo, esta parte de acá. ¿Y cómo encontraríamos eso? ¿No es cierto? Eso sería esta distancia,
la distancia de A, menos la distancia de B, menos esto, dividido entre 2, porque este espacio de acá, este pequeñito, y estito de acá, es la diferencia de esta distancia menos esta distancia entre 2. Entonces, yendo a la solución, ¿no es cierto? A sería, ¿no es cierto?, para este triángulo, para encontrar la hipotenusa de un triángulo, estoy diciendo, ¿no? A es la altura del trapecio. ¿Y cuál es la altura? A menos B entre 2. Por favor, este A y B son los parámetros que estoy manejando acá en el teorema de Pitágoras. Y esta otra A y B, que no hay que confundir, por favor, son los parámetros del trapecio. Nosotros tenemos datos solo del trapecio. Por lo tanto, para encontrar la hipotenusa, ¿no es cierto? A sería A menos B entre 2. Estos datos, A menos B del trapecio, ¿no es cierto?, dividido entre 2. Muy bien. Y B, ¿cómo sería? B, mejor dicho, A es la altura del trapecio, disculpen. BA es la altura del trapecio. Lo estamos tomando esta altura de acá, por favor. Entonces, ese lado lo estamos tomando como A, es la altura, que sería H. Y B es el otro lado, A menos B. Entonces, B estamos tomando esta distancia de acá, que sería, ¿no?, A menos B dividido entre 2, esto de acá. Entonces, este lado tenemos y este lado, los dos catetos, y de acuerdo a eso podemos aplicar la forma. Por lo tanto, podemos decir, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, otra fórmula que realizar, y esta fórmula es bien concreta. ¿Cuál es? Encontrar la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras. ¿Qué se necesita? A y B, que estoy refiriendo a estos dos, que obviamente después en nuestra aplicación le daremos estos datos. Para A es H y para B es todo esto, ¿cierto? Pero concentrándonos simplemente en la hipotenusa, pues A, B, el resultado es C. Aquí está la fórmula, raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Sacamos la raíz y es el resultado. Y retornar C. Perfecto, ¿no es cierto? Ya está. O sea, previa a esta aplicación que estoy haciendo, me doy cuenta que encuentro un módulo bien definido, un módulo bien concreto. Y ese modelo es encontrar la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, ya está. Esto lo vamos a implementar. Vámonos a la solución de nuestro problema. ¿Qué sería entonces? ¿No es cierto? Ya, es simplemente el área de un rectángulo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el área resultado el área resultado de ese triángulo que tengo que encontrar, que está en base a lo que se acopla a lo que es esta figura, ¿no es cierto?, el trapecio. Entonces tenemos solo los datos del trapecio. Decíamos, entonces vamos a resolver nuestra aplicación. Tengo los datos, el área resultado, que en realidad va a ser un rectángulo, pero tengo como datos los datos o los parámetros del trapecio, A, B y H. Y nuestra salida, ¿no es cierto?, es AR, ¿ok? ¿Cuál es la lógica? Aquí está. Necesitamos encontrar ese lado, ¿no? El rectángulo, en realidad es el rectángulo, pero necesitamos encontrar ese lado que es la hipotenusa. Llamo a hipo, supongamos que ya está hecho esto, aquí está, se llama hipo. Tengo que enviarle A es H, hemos dicho, haciendo nuestro análisis, A, que es la altura, ¿no es cierto?, y B es A menos B entre 2, ¿no es cierto?, esta operación que viene de los parámetros del trapecio, que entra acá. Entonces, aquí ya estoy encontrando la hipotenusa, ¿no?, que para nosotros es un lado, Y luego, el área del rectángulo que quiero encontrar es igual, el área del rectángulo, recuerden, ya está hecho, ¿no es cierto? Necesita dos lados, lado 1, lado 2, y se multiplica los dos y es el resultado. Muy sencillo esa operación. Por lo tanto, pues el área del rectángulo es ese lado que encontramos, ¿no?, que todo esto también podía haber estado acá, no hay problema, y un tercio de B. El otro lado, lo que hemos dicho, es un tercio de B, este de acá, ¿no es cierto? Este lado es la hipotenusa que acabamos de encontrar y este otro lado es un tercio de B. Entonces, un tercio de B. Listo, encontramos ese área del rectángulo, que en realidad ese es nuestro resultado. Retornamos y ya está. Como un ejemplo, ¿no es cierto? A ver, supongamos que tenemos igual los datos de arriba. A tenga el valor de 7, B el valor de 3, H igual a 5, ¿no es cierto? Entonces el área del trapecio sería, aplicando la fórmula del área del trapecio, A más B entre 2 por H, ¿no es cierto? Recordamos, sería 25.
7 más 3 es 10, entre 2, 5, por 5 es igual a 25. Pero el área que nos está pidiendo este de acá, pues es más o menos un tercio y un poquito menos, si es posible, un tercio de este trapecio, ¿no? Un tercio del trapecio, si este es el área del trapecio, un tercio sería 8,333. Se supone que el resultado va a ser un poquito menos que este valor. Entonces es una prueba rapidita, ¿no es cierto? Vamos a la implementación. Entonces tengo que implementar primero esto, la hipotenusa, y después esta operación, que en realidad es el área de un triángulo, pero que se acopla a un trapecio, de un rectángulo que se acopla a un trapecio, ¿no es cierto? Vamos a la implementación entonces. Bien, estamos en el lenguaje de programación. Ustedes ven que ya hemos hecho muchas operaciones, el área de la circunferencia, el área del cuadrado, el área del triángulo, ¿no es cierto? Y muchas operaciones, el área del rectángulo, aquí se supone que ya están hechas, y lo hemos hecho en las clases anteriores también, ¿no es cierto? Ahora, para hacer la aplicación, esa aplicación algo especial, yo necesito, antes de hacer la aplicación en concreto, necesito encontrar la hipotenusa. Entonces, aquí voy a colocar public function, ¿no es cierto? Lo he llamado hipo, entre paréntesis tiene como entrada A, yo tengo que ajustar mi teclado, disculpen, hipo entre paréntesis A, as doble, coma B, as doble, y el resultado as doble, ¿no? Tenemos A, B y el resultado es C, recuerden, C, ¿no? Entonces decimos dim C as doble, la variable auxiliar, y el resultado C es igual, nos dice la hipotenusa es igual, ¿no es cierto?, a lo que es raíz cuadrada, a mat, por favor recuerde, mat, la librería mat.sqrt, entre paréntesis de A elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, más B elevado al cuadrado, todo esto dividido entre 2, ¿listo?, ¿no es cierto? Entonces la raíz cuadrada nada más es así. Recordemos un poco la teoría, nos estamos disparando, ¿no? Entonces, por favor, es este, ¿no? Muy bien, por favor. Aquí está el A, B, entrada, resultado C, se llama hipo, y la lógica es esto, ¿no es cierto? Y retornarse. Vámonos al lenguaje de programación, ¿no? Aquí. ¿Listo? Entonces decimos retornar, ¿listo? Ahí está. Raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Sacamos la raíz y el resultado. Ahora vámonos a nuestra aplicación. Lo haremos al final. Aquí no hay problema. ¿Ya? No sé, en algún punto, pero que no esté en medio de algún proceso. Public function. Y lo hemos llamado área resultado, área result, ¿no? A ver, por favor, vamos a ver otra vez cómo le hemos dado las soluciones. Aquí está, área result. Este tiene como entrada A, B y H, ¿no es cierto? Entonces vamos acá y decimos que tenemos como parámetro A as doble, ¿no es cierto?, coma B as doble y H as doble. Eso nos paramos y el resultado se supone que es as doble. ¿Listo? ¿Qué tenemos como variable auxiliar? No sé, área de resultado, as doble. Listo. Y también tenemos el lado, lo hemos llamado, estamos usando una variable lado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el lado dice que es igual a la hipotenusa, llamamos a la función, y le mandamos, ¿no es cierto?, los parámetros, que no recuerdo exactamente. Continuamos entonces, ¿no? Entonces, por favor, los parámetros, está acá, estoy haciendo la implementación de esto, ¿no? H, A menos B medios, ¿no? Entonces, aquí envío H, luego entre paréntesis A menos B medios, dividido entre 2, ¿no es cierto? Es eso, y listo, creo. Y luego llamamos al área del rectángulo o AR, el resultado es igual, ¿no es cierto?, a lo que es área del rectángulo, ¿no es cierto?, área rect, lo hemos llamado así. Como un lado necesita H, ¿no es cierto?, y el otro, lado, y el otro es un tercio, 1 dividido entre 3, ¿no es cierto?, por lo que es B, ¿no es cierto? Listo.
y retornar a R.